Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El bosque de Saria se extendía infinito, un laberinto de sombras y luces que parecían respirar con vida propia. Los árboles tenían raíces gruesas como serpientes dormidas, y sus copas ocultaban el cielo en un manto verdoso. Alejandro llevaba días caminando entre esas sendas, arrastrando los pies, con la ropa sucia y desgarrada. El hambre le mordía el estómago con la insistencia de un animal salvaje. Había agotado las pocas provisiones que le quedaban, y las frutas comunes del bosque le habían resultado imposibles de distinguir de las venenosas. Cada paso era una lucha entre avanzar o dejarse caer para no levantarse jamás. Entonces lo vio. En medio de un claro, sobre un tronco húmedo cubierto de musgo, crecía un hongo que brillaba tenuemente con un resplandor azul. Era grande, carnoso, y su olor dulce se mezclaba con el aire húmedo. Alejandro se detuvo, jadeando. Había escuchado rumores en las aldeas, hongos de luz que podían sanar o matar, dependiendo de la voluntad del bosque. Pero en ese momento, su mente no era dueña de la razón. Solo veía alimento. Se arrodilló con torpeza, tomó el hongo entre sus dedos y lo llevó a la boca. El sabor era extraño, metálico y fresco, como agua que arde. Apenas lo tragó, un calor abrasador se extendió por su garganta y descendió hasta el estómago. El brillo de la seta pareció apagarse al mismo tiempo que sus venas comenzaban a encenderse bajo la piel. Cayó de rodillas, con un grito sofocado. El veneno corría dentro de él como fuego líquido, desgarrando cada órgano, convirtiendo su sangre en lava. Sus manos temblaban, su visión se llenó de manchas oscuras. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El bosque giraba a su alrededor en un torbellino de sombras y luces. El aire se volvió espeso, y en medio de la agonía creyó escuchar un murmullo. Al principio lo confundió con el viento, con hojas chocando entre sí, pero la voz se volvió más clara, más cercana, como si alguien hablara directamente dentro de su mente. Eres un insensato. Ese hongo es la sentencia de muerte. Alejandro apenas alcanzó a girar la cabeza. Entonces la vio. De entre la bruma que se levantaba del suelo, apareció una figura femenina. Sus pasos eran ligeros, descalzos, y cada vez que tocaba la tierra, las raíces parecían moverse para abrirle camino. Su piel brillaba suavemente, como si la luna se hubiera fundido con su cuerpo. Sus ojos, plateados y profundos, lo atravesaban con una mezcla de compasión y reproche. Se inclinó hacia él, dejando que su largo cabello oscuro rozara su rostro sudoroso. El aroma a tierra húmeda y flores nocturnas lo envolvió, casi haciendo olvidar el dolor. Alejandro intentó hablar, pero apenas consiguió un gemido entrecortado. Ella lo miró con calma y colocó una mano fría sobre su pecho. De inmediato, el fuego que lo consumía se detuvo por un instante, como si la muerte hubiera contenido su aliento para observar. Ese hongo mata a todos los que lo prueban, salvo que aceptes un destino distinto, murmuró ella con voz grave y delicada. Alejandro logró articular con dificultad. ¿Qué destino? La mujer acercó sus labios a su oído, tan cerca que su aliento helado le recorrió la piel. Si aceptas ser mi compañero, si unes tu vida a la mía, yo puedo salvarte. De lo contrario, morirás aquí, entre las raíces que ya esperan tu cuerpo. La visión de las venas encendidas en rojo bajo su piel le recordó que no tenía tiempo. Sin embargo, más fuerte que el miedo era la extraña atracción hacia aquella mujer imposible, que parecía parte del mismo bosque. Alejandro la miró con esfuerzo, con el veneno aún ardiendo dentro de él. En sus ojos no había solo desesperación, sino también un brillo inesperado, una chispa de deseo, de fascinación, como si la muerte misma le hubiera ofrecido una alternativa que no podía rechazar. El contacto de la mano de la desconocida sobre su pecho no era solo frío, era como si lo atravesara hasta lo más profundo del alma. Alejandro sentía que el ardor del veneno retrocedía, pero no desaparecía. Era como si ella sostuviera la furia enjaulada dentro de su cuerpo, dándole apenas un respiro para decidir su destino. La miró mejor a través de los temblores que lo sacudían. Sus facciones eran tan hermosas que parecían esculpidas en cristal. Sus ojos plateados no parpadeaban ni reflejaban la luz azulada que aún flotaba en el aire. No había duda, no era humana. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca, ahogado por la fiebre que lo consumía. Ella inclinó el rostro hacia él, tan cerca que sus labios rozaron su mejilla. Soy Liora, dijo en un susurro que parecía formar parte del viento mismo. Sacerdotisa de los guardianes del bosque. Alejandro trató de repetir su nombre, pero apenas un hilo de aire salió de su boca. El calor regresaba,
empujando contra las barreras que la mano de ella mantenía. Se arqueó, gritando, y ella apretó más fuerte la palma sobre su pecho, como si con ello sujetara el corazón que quería estallar. No tienes tiempo, humano, sus ojos brillaban con una intensidad imposible. El hongo ya se fundió con tu sangre. En minutos, no quedará nada de ti. ¿Por qué me ayudas? Jadeó Alejandro, sintiendo el sudor empapar su frente. Liora lo observó en silencio, como si dudara. Finalmente, su voz brotó con la calma de una sentencia. Porque no eres como los demás. He visto tu espíritu. El bosque no quiere perderte todavía. Alejandro intentó comprender, pero el dolor lo desgarraba. La sacerdotisa inclinó su cuerpo sobre el de él, y la tela de su túnica rozó su piel desnuda, fría y suave como agua de río. Su corazón golpeaba con fuerza, no solo por el veneno, sino por la cercanía de ella. Solo hay una forma de salvarte, continuó Liora, con la voz baja y firme. Si aceptas unirte a mí, si tu vida se enlaza con la mía, la muerte no podrá tomarte. Compartiremos la misma sangre, el mismo espíritu. Lo que te destruye ahora, yo lo transformaré en fuerza. Alejandro abrió los ojos de golpe. ¿Unirme, a ti? Convertirte en mi compañero. Mi vínculo. Sus labios se acercaron a su oído, rozándolo con un calor extraño, opuesto al frío de su mano. Será un lazo eterno. No podrás romperlo jamás. El silencio del bosque se tornó más denso. Ni un insecto, ni un ave, ni el susurro de las hojas se atrevía a interrumpir aquel momento. Alejandro temblaba, no solo por la fiebre del veneno, sino por la gravedad de lo que le pedía. El sudor caía por su frente, mezclándose con las lágrimas involuntarias del dolor. Intentó responder, pero sus labios apenas pudieron formar las palabras. ¿Y si me niego? Liora lo miró fijamente, y por primera vez, un destello de tristeza se reflejó en sus ojos. Si lo haces, el bosque te tomará. Morirás aquí, y tus huesos quedarán enterrados bajo sus raíces. El ardor volvió con fuerza, como si la misma muerte escuchara esas palabras y reclamara su tributo. Alejandro se dobló, ahogando un grito. La sangre se agolpaba en su garganta. Liora lo sostuvo con firmeza, sus brazos frágiles revelando una fuerza imposible. Ella acercó su frente a la suya, y el contacto fue como un relámpago que atravesó a ambos. Elige ya, humano. ¿Vives conmigo, o mueres solo? Alejandro respiró con dificultad. Su corazón latía como un tambor, golpeando contra el pecho que ella mantenía contenido con su mano fría. Y entre las llamas del veneno y la penumbra que lo envolvía, sus ojos se fijaron en los de ella. En ese instante, lo supo, no quería morir. Pero más que eso, no quería apartarse de aquella mujer. La voz le salió rota, quebrada, pero cargada de decisión. Prefiero atarme a ti, antes que a la muerte. Los labios de Liora se curvaron en una sonrisa oscura, mezcla de triunfo y deseo. Bajó el rostro hasta rozar la boca de Alejandro, y antes de besarlo, murmuró con suavidad. Entonces ya eres mío. El contacto fue fuego puro. El ardor del veneno se transformó en un calor distinto, embriagador, que lo inundó por completo. Alejandro dejó de gritar y, por primera vez en horas, se rindió al alivio de un placer extraño y aterrador. El altar se alzaba en medio del claro como si hubiese surgido de la tierra misma. Estaba cubierto de raíces entrelazadas y piedras musgosas que formaban símbolos antiguos, brillando con un resplandor tenue bajo la luna. Alejandro fue llevado hasta allí por Liora, quien lo sostuvo con firmeza, casi cargándolo cuando sus piernas flaqueaban. Cada paso era un suplicio, el veneno seguía corriendo por su sangre, mordiendo sus entrañas, pero la mano de ella mantenía la vida encadenada a su pecho. Lo recostó sobre la superficie del altar. El frío de la piedra le atravesó la espalda, y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. El bosque parecía observar en silencio, expectante. La bruma se arremolinaba alrededor de ellos, y el aire vibraba con una energía que Alejandro nunca había sentido. Liora se inclinó sobre él, sus ojos plateados brillando como lunas gemelas. De su cintura colgaba un pequeño cuchillo ceremonial, cuya hoja curvada reflejaba un destello verdoso. Lo tomó con calma y lo sostuvo sobre la piel desnuda del pecho de Alejandro. Él tensó los músculos, sin fuerzas para moverse pero con la conciencia del filo amenazando su corazón. ¿Qué vas a hacerme?, murmuró con voz ronca, aún atrapado entre el miedo y la fiebre. Marcarte, respondió ella suavemente. Sellar el vínculo. Solo así el bosque reconocerá tu vida como parte de la mía. El cuchillo descendió despacio. Alejandro cerró los ojos,
esperando el dolor. Pero el corte no fue profundo, fue apenas una caricia punzante, un trazo preciso sobre su piel. Liora dibujó con la hoja símbolos que parecían arder en contacto con la sangre. Al instante, las líneas brillaron con un fulgor esmeralda que se extendió por su pecho y sus brazos, como raíces de luz penetrando bajo la carne. Alejandro se arqueó, jadeando. No era dolor lo que sentía, sino un calor abrasador que lo llenaba de fuerza. Cada vena ardía, pero no con veneno, con algo diferente, algo que vibraba al ritmo de su corazón. Liora dejó el cuchillo a un lado y posó ambas manos sobre las marcas incandescentes. Sus labios murmuraron palabras en un idioma que Alejandro no entendía, pero que parecían resonar dentro de él, como si fueran antiguas campanas tocando en lo más profundo de su alma. De pronto, ella se inclinó más, hasta quedar a centímetros de su rostro. El resplandor de las marcas iluminaba su piel, y en la penumbra sus labios parecían llamarlo. Alejandro sintió que el ardor de su cuerpo lo empujaba hacia ella, que todo lo que era se resumía en un solo deseo. No tienes tiempo, humano, susurró Liora con un brillo oscuro en los ojos. Debes decidir ahora mismo. Si aceptas, nuestras almas quedarán unidas. Serás mío para siempre. Alejandro respiraba agitadamente. La fiebre le quemaba, pero en sus ojos había un destello nuevo, una chispa que no era solo desesperación. Era atracción, fascinación, una fuerza que lo arrastraba hacia ella más que la misma vida. Prefiero atarme a ti, sus palabras salieron entrecortadas, pero firmes, antes que a la muerte. Liora no dudó más. Se inclinó sobre él y lo besó. El contacto fue como una tormenta. Sus labios eran fríos, pero al unirse con los de Alejandro, el calor que lo consumía se convirtió en un río desbordado de energía. Sintió que su corazón se deshacía para fundirse con el de ella. Las marcas en su piel se encendieron con un fulgor cegador, iluminando el altar entero. Alejandro abrió los ojos entre el beso y vio que el bosque entero parecía inclinarse. Los árboles se estremecían, la bruma giraba en círculos, y las raíces bajo el altar palpitaban como un corazón vivo. La unión estaba sellada. Cuando Liora se apartó, sus labios aún temblaban, y su respiración era agitada. El vínculo está hecho, dijo con voz grave. Ahora el veneno ya no te mata. Te pertenece. Te transformará. Alejandro miró sus brazos, las venas brillando en verde, llenas de una energía imposible. Se sentía diferente, más fuerte, más vivo. Y sin embargo, al mirar a Liora, supo que también estaba encadenado a ella. Ya no existía solo por sí mismo. La sacerdotisa acarició su rostro con una ternura que contrastaba con el fuego que aún ardía en sus cuerpos. Ahora eres parte de mí, Alejandro. Y yo soy parte de ti. Él cerró los ojos, dejándose llevar por esa sensación extraña, entre la vida y la condena. El beso aún ardía en su boca, y en su pecho latía no solo su corazón, sino el eco del de Liora. El altar aún brillaba con las marcas incandescentes que recorrían el cuerpo de Alejandro. El bosque parecía respirar con ellos, como si cada hoja y cada raíz reconocieran el nuevo lazo sellado. La calma era engañosa. Alejandro, recostado aún sobre la piedra, sentía una energía vibrante recorrer sus venas, dándole fuerzas que no entendía pero que lo hacían sentirse más vivo que nunca. Liora, en cambio, no mostraba alivio. Su mirada fija se perdía entre los árboles, y sus labios se apretaban con una tensión que delataba preocupación. Alejandro lo notó al incorporarse lentamente, todavía tambaleante. ¿Qué sucede?, preguntó con voz grave. Liora se volvió hacia él. Sus ojos plateados parecían reflejar más sombras que luz. Lo que acabamos de hacer no puede pasar inadvertido. El bosque es antiguo y poderoso, pero no está vacío. Hay otros que lo vigilan, y para ellos nuestro vínculo es un crimen. Alejandro frunció el ceño, confundido. ¿Un crimen? ¿Por qué? Ella se acercó a él, tan cerca que el resplandor verde de las marcas sobre su piel iluminó sus facciones. Porque tú eres humano. Y los humanos no están destinados a compartir el alma con los guardianes. Has cruzado un límite prohibido, y yo lo he permitido. Por eso vendrán, para destruirnos. El silencio del bosque se quebró con un rugido lejano, profundo y gutural, como si la tierra misma hubiera gruñido de dolor. Alejandro se irguió, con los músculos tensos, y por primera vez comprendió la magnitud de lo que ella decía. El rugido fue seguido por otro, y luego por un sonido metálico, el choque de lanzas golpeando contra escudos. De entre la espesura comenzaron a surgir figuras. Eran altos, cubiertos con armaduras negras que parecían forjadas de obsidiana,
y sus ojos brillaban con un fulgor rojizo. Cada uno portaba una lanza que rezumaba un veneno oscuro. Sus pasos eran acompasados, y al rodear el altar, la bruma se apartaba como si temiera tocarlos. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su instinto le gritaba que corriera, pero algo dentro de él, algo nuevo, lo obligaba a permanecer erguido. Uno de los guerreros, más imponente que los demás, dio un paso al frente. Su voz resonó grave, como un eco en las profundidades de una caverna. Sacerdotisa Liora, has roto el pacto. Has traicionado a tu orden. Ese humano debía morir, y en cambio lo has marcado con tu vínculo. Liora lo sostuvo con la mirada, sin retroceder. Este bosque me eligió a mí como guardiana. No necesito la aprobación de quienes se llaman jueces, pero solo conocen el odio. El guerrero alzó su lanza, apuntando directamente al pecho de Alejandro. Entonces morirán los dos. El aire se llenó de un zumbido extraño. Las lanzas vibraban con energía venenosa, listas para lanzarse. Alejandro apretó los puños. El resplandor verde de sus marcas ardió más fuerte, y un cosquilleo recorrió sus brazos. El recuerdo de cómo había estado muriendo hacía instantes se mezclaba con la certeza de que ahora tenía fuerza, de que algo en su interior había cambiado. Liora se giró hacia él, con la respiración agitada. Alejandro, escucha. El vínculo te da poder, pero aún no sabes usarlo. Confía en mí, y sobrevive. Las raíces a sus pies comenzaron a moverse, obedeciendo al llamado de la sacerdotisa. El altar tembló, y el bosque rugió como un animal herido. Los guerreros cargaron al unísono, lanzas en alto, rugidos en sus gargantas. Alejandro dio un paso al frente, sin saber qué hacía, pero sintiendo como una energía invisible respondía a su furia. Por primera vez en su vida, no tenía miedo de la muerte. No después de haber probado sus labios. El choque era inevitable. El aire se volvió un torbellino de bruma y rugidos. Los guerreros de obsidiana cerraron el círculo alrededor del altar, las lanzas vibrando con un resplandor púrpura que despedía un hedor metálico, como sangre podrida. Sus pasos hacían crujir la tierra, y cada golpe de sus pies resonaba como tambores de guerra. Alejandro, con las venas iluminadas por la energía verde que aún ardía bajo su piel, sintió como el poder latía en sincronía con el bosque. El suelo bajo sus pies vibraba, y cada respiración era un golpe de fuego en sus pulmones. Miró sus manos, brillaban como si llevara el corazón del bosque entre los dedos. Uno de los guerreros lanzó su lanza con la fuerza de un rayo. Alejandro reaccionó sin pensar. Su brazo se alzó, atrapando el proyectil en pleno vuelo. El impacto lo empujó hacia atrás unos pasos, pero sus dedos se cerraron con firmeza sobre el asta. Un chasquido seco resonó cuando la partió en dos con un movimiento brusco. Liora lo observó con los labios entreabiertos, sorprendida. Su voz salió en un susurro cargado de emoción. Eres más fuerte de lo que esperaba. El vínculo te ha aceptado por completo. Alejandro apenas escuchó. La furia y la adrenalina lo dominaban. Sintió como el bosque entero lo atravesaba, como si miles de raíces invisibles se aferraran a su alma. Los guerreros rugieron y cargaron todos a la vez. Liora extendió los brazos, y las raíces bajo el altar respondieron de inmediato, creciendo como serpientes gigantes que se enrollaron alrededor de dos de los atacantes, estrujando sus armaduras hasta que los huesos crujieron bajo el metal. Alejandro se lanzó contra los demás. Su cuerpo se movía con instinto salvaje, como si hubiese entrenado toda la vida para aquel momento. Esquivó una lanza y golpeó con el puño al portador. El guerrero salió despedido contra un árbol, y el tronco estalló en astillas. El choque de las fuerzas resonaba por todo el bosque. El resplandor verde de Alejandro se mezclaba con la bruma invocada por Liora. Cada movimiento de ella era danza y hechizo, cada golpe de él, un rugido de poder recién nacido. Uno de los guerreros logró acercarse por detrás, levantando su lanza para atravesar a Alejandro. Liora gritó su nombre, y con un gesto, invocó un muro de espinas que surgió del suelo y detuvo el ataque en el último segundo. Alejandro se giró, tomándole la mano, y juntos empujaron contra el enemigo. La energía de ambos se fusionó en una oleada que lo lanzó lejos, derribando a otros tres. El vínculo ardía más fuerte que nunca. Alejandro podía sentir los pensamientos de Liora como ecos dentro de sí, la intensidad de su respiración, el latido acelerado de su corazón. Y ella, a su vez, sentía la furia y el deseo que corrían por las venas del humano. Entre cada golpe, sus miradas se buscaban, encendiéndose más allá del fragor de la batalla. Cuando un instante de calma se abrió entre rugidos y choques metálicos, Alejandro se acercó a ella, tomó su cintura y la atrajo contra su cuerpo.
Sus labios se encontraron en un beso rápido, intenso, que ardió más que cualquier herida. Si seguimos así, jadeó Liora, con los ojos encendidos, no podremos detenernos. Alejandro sonrió con el filo de la guerra brillando en sus pupilas. Entonces no lo hagamos. El rugido de otro guerrero los obligó a separarse. Pero ahora luchaban como un solo ser. Alejandro golpeaba con la fuerza brutal del vínculo, y Liora abría la tierra misma para devorar a sus enemigos. El suelo se tiñó de polvo, sudor y sangre. El bosque, testigo eterno, parecía vibrar con cada embestida. Y entre gritos y relámpagos verdes, el humano y la sacerdotisa sellaban no solo su unión, sino la certeza de que juntos eran imparables. La batalla apenas comenzaba, pero el destino ya se había inclinado hacia ellos. El bosque ardía con el eco de la batalla. El suelo estaba cubierto de cuerpos de los guerreros caídos, y la bruma que se alzaba entre los árboles tenía un tinte rojizo, como si absorbiera la sangre derramada. Alejandro respiraba con fuerza, el pecho desnudo iluminado por las marcas verdes que latían como brasas vivas. Liora, a su lado, sostenía las manos en alto, aún vibrando con la energía de las raíces que había invocado para quebrar armaduras y huesos. Pero la calma era solo un espejismo. Nuevos rugidos resonaron entre la espesura, más graves y más cercanos. Los pasos de otro grupo de guerreros se aproximaban, cada uno más grande y pesado que los anteriores. Alejandro cerró los ojos un instante, sintiendo el cansancio quemarle los músculos, aunque también una fuerza interna que no lo dejaba caer. El vínculo seguía alimentándolo, mezclando su voluntad con la de Liora. Ella lo miró, jadeante, con la piel perlada de sudor y el cabello pegado a su rostro. A pesar de la fatiga, sus ojos brillaban con una intensidad feroz. No debemos rendirnos. El bosque nos respalda. Alejandro dio un paso hacia ella, tomándola por los hombros. El bosque, y tú. Sin ti no lo lograría. Sus miradas se encontraron, y el fragor del combate quedó suspendido por un instante. Sus respiraciones eran rápidas, entrecortadas, pero cuando sus labios se buscaron, el beso fue lento, profundo, desesperado. El calor que los rodeaba no provenía ya de la guerra, sino de la unión ardiente que los consumía. Liora cerró los ojos, entregándose al contacto. El vínculo amplificaba cada sensación, lo que Alejandro sentía, ella lo vivía como propio, y lo que ardía en su pecho también se incendiaba en el de él. Era imposible distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. El crujido de ramas los devolvió a la realidad. Una lanza silbó en el aire y pasó rozando la cabeza de Alejandro, clavándose en el tronco de un árbol. Él giró con furia, y la energía verde de sus marcas se expandió como un destello. Los nuevos guerreros emergieron de entre la bruma, sus armaduras más pesadas, sus ojos ardiendo con un rojo más profundo. Alejandro se adelantó, levantando los brazos, y sintió como la energía lo rodeaba como un escudo invisible. El primer atacante embistió con su lanza, pero ésta se astilló al chocar contra el fulgor verde que lo envolvía. Alejandro respondió con un golpe de puño que quebró el casco del enemigo y lo derribó como un muñeco. Liora extendió los brazos y del suelo brotaron raíces tan gruesas como columnas, que envolvieron a dos guerreros y los arrastraron bajo la tierra. Sus gritos se apagaron ahogados por la misma tierra que los tragaba. Pero cada victoria parecía atraer más enemigos. El bosque entero resonaba con pasos de acero, y Alejandro sintió que su cuerpo alcanzaba el límite. Su respiración era un jadeo pesado, sus brazos temblaban de cansancio, aunque la energía seguía corriendo por sus venas como un río indomable. Liora lo vio tambalear y corrió hacia él, sosteniéndolo contra su propio cuerpo. Su pecho subía y bajaba contra el de él, y sus manos se aferraban a sus mejillas. Escúchame. No dejes que el vínculo se consuma en ira. Tómalo, pero piensa en mí. Piensa en nosotros. Alejandro la miró fijamente. El sudor y la sangre cubrían su rostro, pero en sus ojos había una claridad absoluta. La atrajo hacia sí, besándola con un hambre que mezclaba deseo y necesidad. El beso fue un juramento silencioso, no luchaba solo por vivir, sino por ella. Cuando se separaron, el brillo de las marcas verdes en su piel se intensificó. La energía del bosque respondió a la promesa de su corazón. Alejandro se volvió hacia los guerreros que quedaban, apretando los puños. Su voz resonó grave, cargada de un poder nuevo. No me tendrán. Ni a mí, ni a ella. Se lanzó de nuevo al combate, y esta vez, cada movimiento era devastador. Golpeaba con la fuerza de un huracán, y el bosque entero lo acompañaba. Liora, a su lado, era la sombra letal que tejía espinas y raíces, y juntos eran una tormenta imposible de detener.
La lucha se extendió hasta que la última lanza cayó rota en el suelo. El bosque quedó en silencio, interrumpido solo por sus jadeos y por el murmullo de las hojas que parecían inclinarse hacia ellos. Alejandro, cubierto de sangre y polvo, cayó de rodillas, exhausto. Liora lo sostuvo antes de que tocara la piedra del altar. Su rostro se acercó al suyo, y entre la fatiga y la ternura, sus labios se encontraron de nuevo, prolongando un beso cargado de alivio y de pasión contenida. Si seguimos así, susurró ella contra su boca, con una sonrisa débil, el bosque nos recordará no solo como luchadores, sino como amantes. Alejandro la estrechó con fuerza, dejándose caer sobre el altar junto a ella. El silencio posterior a la batalla se llenó con su respiración entrecortada, sus cuerpos unidos, y la certeza de que lo que habían empezado no tenía vuelta atrás. El amanecer llegó teñido de rojo. Los primeros rayos de sol se filtraron entre las copas del bosque, pintando la bruma con destellos dorados y carmesí. Sobre la tierra húmeda yacían los cuerpos de los guerreros vencidos, sus armaduras quebradas y sus lanzas rotas como ramas secas. El silencio era abrumador, roto apenas por el canto tímido de un ave que se atrevió a regresar. Alejandro permanecía de pie en medio del claro, con el torso desnudo cubierto de sangre seca y sudor. Las marcas verdes aún brillaban débilmente sobre su piel, como brasas que se negaban a apagarse. Su respiración era profunda, pesada, pero sus ojos estaban encendidos. Había sobrevivido a lo imposible. Liora se acercó lentamente, apoyando una mano sobre su hombro. Su rostro estaba cansado, pero una sonrisa suave curvaba sus labios. El bosque habla de ti, Alejandro. Has hecho lo que ningún humano había logrado antes. Has tomado la fuerza del vínculo y la has usado para desafiar a los guardianes. Él se giró hacia ella, mirándola fijamente. El sol iluminaba su piel luminosa, haciendo que pareciera un ser nacido del mismo amanecer. No lo hice solo. Fue contigo. Si no hubieras estado a mi lado, yo sería uno más entre los muertos que yacen aquí. Sus palabras hicieron que los ojos de Liora se humedecieran. Durante años había servido como sacerdotisa, obedeciendo las leyes del bosque, temiendo el castigo por quebrantarlas. Ahora, en ese hombre marcado por fuego y vida, encontraba la primera razón para desobedecer. Alejandro tomó sus manos, entrelazando sus dedos con los de ella. Sentía su calor, su temblor, y también la corriente invisible que los unía. No me importa si este vínculo es un crimen. No pienso renunciar a ti. Liora lo observó en silencio. Había en su mirada un torbellino de emociones, temor, esperanza, deseo. Finalmente, dio un paso adelante y se refugió contra su pecho, cerrando los ojos. Entonces somos dos condenados, pero condenados juntos. El contacto se volvió más intenso. Alejandro bajó la cabeza hasta encontrar sus labios, y el beso fue largo, desesperado, lleno de la certeza de que cada instante podía ser el último. Liora se aferró a él, respondiendo con igual hambre. El amanecer los bañaba en luz, y la hierba húmeda se convirtió en testigo de un encuentro que ya no podían contener. Sus cuerpos se buscaron con urgencia, como si la guerra hubiese encendido una llama imposible de apagar. El roce de su piel, la presión de sus manos, cada suspiro y cada gemido se fundían con el canto lejano del bosque que despertaba. No eran sacerdote y humano, no eran guerreros ni fugitivos. Eran simplemente dos seres ardiendo en un mismo fuego. Cuando al fin el frenesí cedió y quedaron tendidos sobre la hierba, Liora descansó la cabeza en el pecho de Alejandro. Sus cabellos oscuros se mezclaban con la piel marcada de él, y su respiración aún agitada subía y bajaba al compás de la de él. El vínculo ya no es solo un sello espiritual, murmuró Liora con la voz baja, casi un suspiro. Ahora también lo es de carne y sangre. Nada podrá separarnos. Alejandro acarició su rostro, apartando un mechón de su frente. Lo sé. Y si alguien intenta hacerlo, tendrá que matarme primero. El sol terminó de asomar sobre el horizonte, iluminando el claro como un altar renovado. El bosque parecía guardar silencio reverente ante ellos. Sin embargo, en las profundidades aún resonaba un eco oscuro, como un recordatorio de que la lucha no había terminado. Liora lo sintió también. Se incorporó despacio, con la mirada fija en la espesura. Vendrán más. Esta vez no serán guardianes comunes. Enfrentaremos al mismo corazón de la orden que juró proteger este bosque. Alejandro se levantó junto a ella, el resplandor verde de sus marcas ardiendo con más fuerza a la luz del día. La tomó de la mano, apretándola con firmeza. Entonces que vengan. No pienso huir. Liora lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con plenitud.
En aquel humano veía no solo a su compañero, sino también la chispa de una revolución que podría cambiarlo todo. El bosque aguardaba en silencio, consciente de que lo peor estaba por venir. El amanecer apenas había iluminado el bosque cuando un temblor recorrió la tierra. Los árboles gimieron, sus raíces crujieron como si un poder más antiguo que la vida despertara en lo profundo. Liora apretó la mano de Alejandro, y sus ojos plateados reflejaron un destello de temor. «Ya vienen», susurró. «No los guerreros que enfrentamos anoche, sino los verdaderos jueces del bosque. El consejo de la raíz». El aire se espesó, la bruma se abrió en círculos, y de ella emergieron figuras imponentes. Eran 6, envueltos en túnicas hechas de corteza viva y hojas que se movían como si respiraran. Sus rostros estaban ocultos por máscaras de madera tallada, y cada paso que daban hacía brotar flores negras a sus pies. La voz del que marchaba al frente resonó grave, como si hablara con la garganta de los árboles mismos. «Sacerdotisa Liora, has quebrantado la ley más antigua. Has unido tu alma a un humano. Ese vínculo es una herejía, y el bosque exige justicia». Alejandro dio un paso adelante, con el resplandor verde ardiendo en sus venas. «Si quieren castigarla, tendrán que pasar primero sobre mí». Un murmullo recorrió a las figuras encapuchadas. Uno de ellos levantó la mano, y la bruma se condensó hasta formar espinas de aire que se lanzaron contra Alejandro. Él alzó los brazos, y la energía verde que lo recorría se expandió en un muro vivo, una barrera que absorbió las espinas y las convirtió en hojas luminosas que cayeron a su alrededor. Liora, con los ojos fijos en el consejo, levantó sus manos y las raíces del suelo respondieron, alzándose como columnas que rodearon el altar. «El bosque no es de ustedes. El bosque nos escucha a nosotros también». El enfrentamiento era inevitable. Los encapuchados extendieron sus brazos, y el claro se convirtió en un torbellino de magia. Rayos de energía oscura cayeron como relámpagos, arrancando trozos de tierra. Alejandro corrió al frente, esquivando el primero, y golpeó con el puño en el suelo. La fuerza del vínculo abrió grietas verdes que hicieron retroceder a los enemigos. Liora lo acompañaba, sus cánticos resonando como un eco en la madera. Espinas, ramas y lianas se arrojaban contra el consejo, pero ellos respondían con fuego que no quemaba, sino que devoraba la vida misma. La lucha se alargó hasta que Alejandro sintió sus músculos desgarrarse de tanto esfuerzo. Pero en cada instante de flaqueza, Liora estaba allí, su mano en su espalda, su mirada en la suya, compartiendo fuerza a través del vínculo. Él ya no peleaba solo, eran 2 almas en un mismo cuerpo, luchando como uno solo. En un momento de calma tensa, Alejandro se adelantó, la voz firme y cargada de energía. «No es herejía lo que hemos hecho. Es amor. Si el bosque es vida, entonces nosotros somos parte de él. ¿O acaso la vida misma necesita permiso para unirse?». Las palabras retumbaron como un trueno. Las raíces del altar brillaron en respuesta, y un murmullo recorrió los árboles que rodeaban el claro. Era como si el bosque entero respondiera al clamor de Alejandro. Las túnicas de los encapuchados comenzaron a temblar. Uno de ellos, el que hablaba con más fuerza, dio un paso atrás, dudando. Liora tomó la mano de Alejandro, y sin apartar la vista del consejo, gritó con voz clara. «El bosque ha elegido. Nos reclama como guardianes, no como enemigos». Un silencio absoluto descendió. Luego, lentamente, las máscaras de madera se inclinaron hacia el suelo, como si las mismas raíces que lo sostenían reconocieran una verdad mayor. Uno a uno, los encapuchados se retiraron, desapareciendo entre la bruma, hasta que solo quedó la quietud. El altar volvió a brillar, pero esta vez con un resplandor cálido y dorado. Alejandro cayó de rodillas, agotado, y Liora lo sostuvo contra su pecho. El sol iluminaba sus rostros, y en ese momento ambos supieron que habían vencido. Alejandro acarició el rostro de ella, con una sonrisa débil pero firme. «Ahora ya nada podrá separarnos». Liora inclinó la frente contra la suya, con lágrimas brillando en sus ojos. Ni el bosque, ni los guardianes, ni la muerte misma. El beso que compartieron fue largo, profundo, y con él sellaron no solo su vínculo, sino un destino nuevo. El bosque, en vez de rechazarlos, los abrazó, las flores florecieron a su alrededor, los árboles susurraron al viento, y la bruma se disipó dejando un aire puro y renovado. Alejandro y Liora caminaron juntos hacia el amanecer, sus manos entrelazadas, sabiendo que habían desafiado las leyes antiguas y habían salido victoriosos. No eran fugitivos, ni pecadores, ni condenados. Eran los nuevos guardianes, unidos por un amor que el propio bosque había bendecido. Y así, entre la luz dorada del día naciente,
comenzó su nueva vida juntos, con la certeza de que ninguna oscuridad podría arrebatarles lo que habían conquistado.